Bueno, muy bien. Bueno, gente, hoy vamos a empezar a trabajar con sistemas lóticos que podrían denominarse o titularse de una forma diferente. Podríamos hablar de sistemas fluviales, sistemas de aguas corrientes, ríos o arroyos. Este es el término técnico que se utiliza en limnología para estudiar ese tipo de ecosistemas. Lóticos, sistemas lóticos. Y como en el curso empezamos estudiando los sistemas de aguas quietas, o los sistemas lénticos, lo que vamos a arrancar para empezar a introducir las características que tienen este tipo de ecosistemas, es compararlos con las características que ya Néstor les planteó sobre qué son y cómo funcionan los sistemas lénticos. Y a medida de las distintas clases vamos a ir avanzando un poco en la complejidad con la que la ciencia limnológica ha ido comprendiendo este tipo de ecosistemas. Una de las grandes diferencias cuando comparamos los sistemas lóticos con los lénticos es la capacidad de transporte y el flujo permanente que existe en estos sistemas. Esto lo diferencia, este transporte permanente, los diferencia significativamente de los sistemas lénticos. Ahora, ¿cuál es el motor, cuál es la causa última de que estos sistemas siempre estén transportando materia? Que haya un flujo constante. ¿Qué les parece? Y bueno, me Y imagino que... perdón. No, iba a decir las pendientes, la gravedad, iba a hablar de por ahí. A ver, Rodolfo. Sí, o la granulometría también. Yo también iba por lo mismo, por ese lado. Pero ustedes fíjense, a ver, ¿la granulometría es una causa o una consecuencia? Bueno, una consecuencia, ¿verdad? Sí, del Vamos a hablar de transporte. la granulometría, que no, las diferencias de tamaño de grano asociados al cauce involucran una consecuencia del flujo del agua, que lo vamos a discutir ahora después. Ahora, imagínense que yo tengo pendiente. La pendiente, ¿qué va a establecer el sistema? Va a establecer la direccionalidad del flujo. Pero si nosotros tenemos transporte en un único sentido de materia, vamos a tener acumulación hacia aguas abajo o pérdida hacia aguas abajo, pero algo tiene que recargar el sistema. Cuando yo les pregunto cuál es el motor, hay algo que tiene que hacer funcionar el sistema para que el agua siempre corra. Y no es la pendiente la que le hace correr siempre. Lo que tiene que ver con que el agua siempre corra en un sistema fluvial o lótico es que hay algo que lo está recargando, está llevando el agua desde abajo, desde el final del sistema, de vuelta arriba para que vuelva a correr. ¿Y cuál es el motor? Y bueno, es el ciclo hidrológico, entonces. Y tiene una lógica, ¿no? Tenemos que pensarlo en escala de ciclo hidrológico, y en el ciclo hidrológico, ustedes fíjense, acá tenemos lagos, ¿no? Acá tenemos sistemas lóticos o de aguas corrientes. Hay una recarga permanente. ¿Y quién es el que da la energía para que esto ocurra? Es el sol. La energía que recarga nuestros sistemas lóticos de agua para que siempre pueda correr hacia aguas abajo es el sol. Es lo que permite evaporar en un lado, que haya condensación en otra, lluvia y recarga. Entonces tenemos sistemas que son fuertemente direccionales y fuertemente acoplados con las condiciones meteorológicas atmosféricas, climáticas. El sol como gran forzante del funcionamiento, la lluvia como gran forzante del funcionamiento, y agua que después que cae circula, y esto es, digamos, es la clave del funcionamiento de los sistemas lóticos, unidireccionalmente de arriba hacia abajo, pendiente abajo. O por lo menos es la primera aproximación. Después vamos a ver que esto en realidad no es tan así, y hay un montón de salvedades. Hay otros sentidos de circulación de agua en un sistema lótico. Por ejemplo, ustedes acá ven una curva, la curva negra. Esto es una representación del río Uruguay. Entonces tienen el tramo más cercano a la desembocadura o más bajo, el medio, el alto y el altísimo, digámoslo así, del río Uruguay, y su nivel de elevación con respecto al nivel del mar. A ver, si hablamos de Salto, Salto Grande, estamos en el 5, fíjense que estamos ya allá bajito, ¿no? Uruguay.
Poquitos metros de altura, Salto, o la desembocadura del río Uruguay en el río de la Plata es más o menos la misma altura. La caída es muy, muy, muy pequeña. Pero en la cabecera hubo una caída muy abrupta. ¿Ah? Y esto establece una direccionalidad del flujo. Y lo que promueve, lo que arrastra todo esto, como decía Julián, es la gravedad, ¿no? La gravedad de la pendiente interactúa para establecer la velocidad del agua. Imagínense que cuando estamos hablando del agua en la cabecera de la cuenca, con esta, la gravedad siempre activa, es la misma, ¿no? Pero la velocidad, la fricción va a ser mucho menor en este caso con respecto a esto, ¿no? La pérdida de energía potencial acá es muy abrupta, acá ya no hay mucho que disipar. Tenemos la lógica del coyote. Este transporte y flujo permanente y unidireccional establece que, si lo comparamos con sistemas lénticos, el tiempo de residencia del agua y de las sustancias y la materia que transporta el sistema sea mucho más baja. Es un sistema más disipativo, no es tan conservativo como un lago. Un lago muchas veces funciona como un sumidero, en donde todo lo que llega tiende a permanecer mucho tiempo ahí. En un río, un sistema lótico, un arroyo, las cosas transcurren y se pierden. Y esto se puede calcular, ¿no? Entonces se calculan, por ejemplo, los tiempos de residencias estimados en distintos componentes del ciclo hidrológico. Fíjense, aquí abajo en el esquema dice groundwater, esto es agua subterránea. El agua subterránea en general tiene un tiempo de residencia muy alto, luego está en promedio, ¿no? En promedio, en términos generales, digamos. Luego tenemos los océanos y los mares, que es donde, después del agua subterránea, donde permanece más tiempo el agua, luego los casquetes ártico y antártico, y los glaciares, la humedad del suelo, los reservorios y los lagos, que fíjense que tenemos tiempos de residencia del agua estimados en el entorno de los 10 años, y el canal de los ríos estamos en la escala de semanas. Acá dice 2 semanas, no va a ser lo mismo en el Amazonas, en el río Uruguay o en el arroyo Maldonado, no va a ser lo mismo, depende de la escala, pero estamos hablando de órdenes de magnitud diferencia entre años o miles de años en los océanos, años en los lagos y unas semanas en los ríos. Depende que consideren para esa estimación, los grandes ríos pueden llegar a meses, pero no mucho más de ello. Uno no esperaría que el agua permanezca allí mucho más tiempo. En promedio, no quiere decir que no haya moléculas que permanezcan varios años, ¿no? Moléculas de agua, varios años en el mismo sistema, pero en promedio tienden a lavarse, a perder toda su agua en unos meses, y ser sustituida por nueva agua. Fíjense acá algunos ejemplos. Estos son los grandes lagos que están en el límite entre Estados Unidos y Canadá, y varían estos grandes lagos, son sistemas enormes a nuestra escala, bastante profundo. Estamos hablando de casi 200 y un poquito más de 2,5 años. Así que son sistemas sometidos al transporte permanente y con bajo tiempo de residencia. Ahora, como tiene bajo tiempo de residencia, cabría esperar que tengan baja capacidad de almacenamiento. En el mismo sentido de lo que les decía antes, son disipativos. Lo que reciben lo transportan y lo expulsan. Entonces son como tubos en donde pueden recibir de afuera, pero lo van a entregar, no se van a quedar con nada. Y esa es una de las visiones más difundidas de los sistemas lóticos, que no es del todo, científicamente se ha discutido mucho, no es del todo adecuada, digamos, y la vamos a seguir discutiendo. Lo que suele suceder en los sistemas lóticos es que la capacidad de almacenamiento del sistema difiere mucho en función de qué parte del sistema uno explore. En general lo que pasa es que en la cabecera, en las zonas altas, predominan procesos erosivos, meteorización y erosión. En los tramos medios hay transporte mayoritariamente y empiezan a ocurrir fenómenos de sedimentación que, a medida que uno va cada vez más aguas abajo, tienden a ser más relevantes. Y tiene que ver con esa selección de grano y la diferencia de granulometría que decía Rodolfo. Y al final hay una entrega, en general hay un cuerpo de agua que es receptor
de todo lo que es transportado, o de gran parte de lo que es transportado en el sistema lótico. Nunca todo, siempre hay alguna memoria en el sistema, no son sistemas que pierdan todo lo que allí circula. Y lo vamos a discutir también. ¿Tá? Entonces ustedes fíjense, tenemos un continuo de transferencia de sedimentos, en donde los procesos varían en función de en qué punto, si son tramos medios, tramos altos o tramos bajos del sistema lótico, en donde los tramos altos hay más pérdida y hay más ganancia en los tramos bajos. ¿Tá? Y por lo tanto la capacidad de almacenamiento no podemos concluir que sea baja en todo el sistema. En algunas partes va a ser baja, muy baja, sobre todo en las zonas altas, y a medida que vayamos yendo cerca de la desembocadura, la capacidad de almacenamiento va aumentando. Y en algunos puede llegar a ser muy alta, particularmente en lo que se denominan las llanuras de inundación. ¿Tá? Imagínense ahí cerca del Cure de Maldonado, la desembocadura del arroyo Maldonado, esa gran planicie enorme que hay, típica, llena de sedimentos muy finitos, que fueron transportados por la cuenca desde aguas arriba y depositados a posteriori en esa zona, ¿no? Entonces ahí, esa región acumula mucho que viene de arriba y sigue siendo parte del sistema lótico, ¿no? Porque el sistema lótico no termina en la costa, en lo mojado y en la olita, ¿no? Es bastante más allá que eso. Y vamos a profundizar en eso. Bueno, estos patrones de sedimentación y transporte hacen de que haya un gradiente en el tamaño de grano que disminuye desde la cabecera hacia la desembocadura. ¿Cómo explicarían el proceso causante de ese fenómeno? ¿Por qué son más grandes los granos en la cabecera y más chiquitos en la desembocadura? ¿Qué les parece? Y una mayor fuerza del agua ahí en la cabecera, ¿no? Producto también de las pendientes, y es capaz de transportar un grano más grande, roca en este caso, que va sufriendo a su vez cierta erosión en el transporte, y luego cuando sedimenta ya su partícula fina, y a su vez el agua no tiene suficiente fuerza en ese momento no tendría para transportarlo. Sí, exacto. Yo te cambiaría el concepto de fuerza por el de velocidad. Bien, perfecto. Es energía cinética, ¿no? Es energía cinética asociada a las partículas de agua, en donde, como hay mayor pendiente en la cabecera, va a haber mayor energía de las partículas desplazándose y van a ser capaces de arrastrar partículas de mayor tamaño. Entonces las que quedan que no son capaces de ser arrastradas son grandes, porque, ¿no? Desde el límite que es capaz de transportar hacia abajo fue todo transportado hacia aguas abajo. Y las partículas, a medida que disminuye la pendiente, disminuye la velocidad y la energía cinética de las partículas, y por lo tanto van siendo seleccionadas por tamaño, quedando primero las más grandes, y así son transportadas las más finitas aguas abajo. Por ejemplo, yo les decía, ¿no? En la zona de desembocadura del arroyo Maldonado la pendiente es casi cero, y ahí es donde se depositan las partículas más finas, y por supuesto que algunas son expulsadas del sistema, ¿no? Entregadas al océano. Ahora, en algunas cabeceras de zonas de serranías o montañosas, la pendiente es realmente muy escarpada, muy alta, y los clastos, clasto es el término que se utiliza, les voy a escribir en el chat, es el término para describir las partículas en este tipo de sistemas, pueden ser realmente muy grandes, pueden tener el tamaño de medio ómnibus, ¿tá? Y pesar toneladas, miles y miles de kilos. ¿Tá? Ustedes si van a la cuenca del Lunarejo, por ejemplo, que hay zonas muy escarpadas, que es como si fuese una gran meseta excavada por un sistema lótico, en esas grandes pendientes de las nacientes uno puede encontrar unas grandes, enormes rocas, y están en las zonas de cabecera. Los clastos pueden ser de cualquier tamaño, entonces puede ser un grano de arena también. Sí, sí. Los clastos, uno puede estudiar la granulometría, en general se clasifican en rangos de tamaño. Néstor en algún momento en las clases de lénticos introdujo algo. Los más finitos son los lodos y las arcillas, que están por debajo de 0,63 micras, el tamañito del grano. Es realmente muy chiquito, es lo que es transportado. Es capaz de transportar el agua con las menores velocidades de todo. 0,63. Más de 0,63, estamos hablando de arenas. Arenas finas, arenas gruesas. Después vienen las gravas,
la grava son unos poquitos milímetros, centímetros, ¿tá? Después las rocas, y así, hay una escala de clasificación según el tamaño de grano. ¿Tá? Ahí va. Y Dale. los clastos, o sea, ¿el clasto es sinónimo de sedimento? El clasto es sinónimo de Sedimento es solo lo que está abajo. sedimento, de partícula de sedimento. Sí. Pero en un momento, los sedimentos pueden ser resuspendidos y transportados, y vos los encontrás en suspensión en la columna de agua. Pero están en suspensión, no están disueltos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre lo disuelto y lo suspendido? Vos podés separar lo suspendido con un filtro. Si es suficientemente fino, vos podés separar lo suspendido. ¿Tá? Y también podés esperar que decante si esperás lo suficiente. Que precipite, que se dirija al fondo. Lo suspendido, si vos tomás una muestra de agua en un frasco, lo cerrás y lo dejás, lo que está suspendido con el tiempo va a caer al fondo. Entonces, las rocas gigantes que hablabas, que dijiste creo que de media tonelada, algo así, ¿no? Para que sean clastos es que tienen que moverse con el agua también, en algún momento, para estar dentro del curso, o en algún momento capaz que en el momento que hay una inundación o algo por el estilo. Sí, tenés que pensarlo en lo que es un ciclo de vida de un sistema halótico, ¿no? Estamos hablando de tiempo geológico. Claro, ahí va. ¿Ah? Puede ser que vos en tu vida nunca veas que se mueva 1 milímetro esa roca, pero no por eso deja de ser parte del sistema y ser parte de las partículas que lo conforman y que son potencialmente degradadas, meteorizadas, erosionadas y transportadas. Entonces vos podés decir que una roca de media tonelada es parte del sedimento, si está la naciente o no. Sí, suena muy raro, ¿no? Suena Sí, totalmente claro. raro. Sí, a mí también. Ahí va. Nada, era para confirmar esa idea loca. Que, Mira, en general se hablan de sustratos, en esos casos, porque ¿cómo haces para diferenciar? Imagínate un río arriba de una sierra que corre sobre una piedra pelada. ¿Tá? La piedra que es el propio cerro, ¿no? Si se parte en millones de años un pedazo de esa piedra, cuando empieza a ser un sedimento y deja de ser roca madre, sustrato del propio río, es muy difícil. Pero no creo que eso te impida entender el funcionamiento del sistema. O sea, al final de cuentas, como todo sistema de clasificación, nombrar algo como un clasto de un sedimento o no nombrarlo es algo que depende más del criterio que nosotros fijemos que... Pero no creo que esa discusión te lleve muy lejos, digamos. ¿Tá? claro, digo, Pero entiendo la pregunta, es raro. O sea, eso no sedimentó, ya estaba ahí. ¿Tá? Es claro, es claro. Bueno, yo les decía entonces, si hablábamos de capacidad de almacenamiento, hablábamos del tema de ese gradiente de mayor a menor en el tamaño de las partículas que hay entre la cabecera y la desembocadura en los sistemas lénticos, que es típico. Hay otro aspecto que los diferencia mucho de los sistemas lénticos, que es el nivel de mezcla. ¿Qué les parece? ¿Será sistema mejor mezclado o peor mezclado un sistema halótico respecto a uno léntico? Mejor mezclado. Sin duda, ¿no? Y tiene que ver con ese flujo permanente, esa velocidad de energía cinética de las partículas. ¿Qué les parece con respecto a los gradientes verticales? Habíamos visto que en los sistemas lénticos pueden haber gradientes verticales en la columna de agua muy marcados. ¿Cuál era el fenómeno fundamental en que determina esos gradientes verticales en los sistemas lénticos? ¿Se acuerdan? Tiren y Estratificación. estratificación térmica, este tipo de cosas que les muestro acá. ¿Ustedes esperarían que este tipo de procesos ocurran con frecuencia en sistemas lóticos? no, Es mucho más por lo difícil. menos se mezclaría más con el flujo del agua, el caudal. Exacto. ¿Tá? Entonces no quiere decir que no puedan ocurrir, pero para que los sistemas lóticos lleguen a estratificarse y a ser heterogéneos verticalmente, tienen que ser muy grandes y parecerse en un determinado tramo mucho a un sistema léntico. Que eso puede pasar.
Ustedes habrán ido a ríos, arroyos en su zona, y habrán visto que hay zonas de rápidos y hay zonas de lo que le llaman pozones. Esas zonas que se le llaman pozones o pool en inglés, funcionan mucho más parecido a un lago que las partes de rápido, en donde el agua va rápido, valga la redundancia. ¿Tá? Los sistemas lóticos, en general, a ver, si uno lo tuviera que describir sucintamente, rápidamente, puede decir que son sistemas, en términos generales, bien mezclados. Bien mezclados, y eso hace que toda la columna de agua, y aún la interfase entre aguas y sedimentos, esté sometida a las modificaciones meteorológicas atmosféricas que ocurran. ¿Tá? Porque un lago, los sedimentos pueden estar aislados de la atmósfera. El hipolimnion de un lago estratificado puede estar aislado meses de lo que está pasando a nivel atmosférico. Todo el periodo de estratificación. En un río es mucho más difícil. Los resultados de una lluvia intensa en general afectan todo el sistema rápidamente. No hay una parte del sistema que no le llegue eso rápido. ¿Tá? Son más dinámicos, mucho más dinámicos, mejor mezclados, y tienen menos gradientes verticales en un punto en la columna de agua. ¿Tá? Y eso repercute en varios parámetros ambientales. Repercute en la temperatura. No hay grandes diferencias verticales en temperatura, y no se esperaría que haya grandes diferencias verticales en oxígeno en un sistema leótico, a no ser que se parezca mucho a un sistema léntico en un tramo o en un momento. Imagínense un río en una sequía muy extensa, en donde el caudal se haga cero, y acá estos términos siempre dan para lío. ¿Qué quiere decir que el caudal sea cero? ¿Quiere decir que el río no tenga agua? ¿Qué quiere decir caudal cero? Capaz que no fluye, o sea. ¿Cómo se mide el caudal? Volumen de agua en una sección en determinada unidad de tiempo. Exacto. Son litros que pasan por una sección por unidad de tiempo. Entonces, si vos tenés caudal cero, quiere decir que el agua no corre. Pero no quiere decir que no tenga agua. El tema es que si el agua no corre, todo ese tiempo que no corre se va a parecer cada vez más a un sistema léntico, que es un sistema aguas quietas, ya deja de ser un sistema aguas corrientes. Entonces, algunos autores hablan de limnofase, cuando se parece mucho a un léntico, y potamofase, cuando se comporta realmente como un sistema leótico. ¿Ah? Entonces, si bien yo los estoy comparando la estructura de los sistemas leóticos comparativamente con los sistemas lénticos, yo estoy poniendo casos extremos. Tenemos un gradiente entre lo que es un sistema léntico y un lótico, o algunos sectores del sistema leótico que en realidad se pueden comportar más cerca de uno, más cerca de otro. Y después vamos a ver, después que terminemos los sistemas leóticos, vamos a hablar de reservorios y grandes embalses, y vamos a ver que son intervenciones antrópicas o de otros orígenes que involucran una lentificación de un sistema leótico. ¿Tá? No transforman el lago a un río, pero hacen que se parezca cada vez más. Bueno, esto ya lo hablamos, Néstor también lo planteó, el tema del flujo permanente. Ese flujo no tiene por qué ser siempre idéntico, puede haber flujos de características turbulentos y flujos laminares, pero vos vas a tener esa energía cinética asociada al transporte que involucra mezcla en el sistema. ¿Tá? Y complica o rompe permanentemente condicionantes que intenten establecer estratificaciones térmicas. Acá les muestro una foto. Esto es flujo laminar, flujo de característica laminar, aguas muy quietas, y un flujo típicamente turbulento de un rápido. Esto podría ser un pozón, y esto un rápido. Bueno, siguiendo con la comparación. A ver, si yo les pregunto en los sistemas lénticos, ¿cuáles eran los microambientes que podíamos definir en un sistema léntico? ¿Qué tan heterogéneos son? ¿Cuántas cosas diferentes se animan a describir dentro de un lago? Y una zona litoral, ¿no? Sí. Asociada a los márgenes, y donde va a haber, entre otras cosas, planta sumergida, ¿no? Sí.
Ahí tenés un microambiente. Sí, y después, en términos generales, digamos, ¿no? Una descripción general. Y después una zona más pelágica o de aguas más abiertas, podría ser otras clasificaciones así bien generales. Y bueno, después hay una zona submareal, no me acuerdo si ese es el término, pero asociada a la zona literal por fuera, ¿no? No estarían los humedales y eso quizá, y está por ahí capaz una descripción más general. Esa zona de impacto de mareas es más típica de sistemas salinos, con contacto con el, ¿no? Con el océano, con el mar. Los sistemas puramente dulces es más difícil, pero sí tenés humedales asociados, por supuesto. También podríamos definir otra, por ejemplo, el ventos, el fondo del sistema, ¿no? Podríamos hablar de un ambiente de interfase agua-atmósfera, en donde hay determinados organismos que pueden ocupar, como las plantas flotantes, pero estamos hablando de 3, 4, 5 microambientes. Ahora, si yo les digo, ¿qué tan variable o heterogéneo les parece que pueda ser un sistema alótico? ¿En qué? Ya nombramos algunos. A ver, si yo digo microambientes diferentes en un sistema alótico, ¿qué se les ocurre? Y bueno, pool y rápidos pueden ser en una diferenciación horizontal al menos. Sí, exacto, ahí tenemos dos. Puro y rápidos es clarísimo. Otro aspecto que pueda establecer diferencias, ambientes diferentes. La profundidad, capaz, tienen canales en el medio generalmente, o a veces se encuentra un borde ahí más profundo. Sin duda. Y ahí cambia hasta la velocidad ¿no? Que se transporta el agua, me parece. Sí. Y eso La interactúa temperatura. con varios aspectos del sistema, ¿no? La velocidad y la forma. La planilla de inundación, dice Florencia en el chat. Ahí tenemos otro microambiente. Ahí lo que estamos. La planilla de inundación, ¿dónde suele ocurrir o dónde suele presentarse longitudinalmente en un sistema alótico? Una cuenca baja. En la cuenca baja, en general está cerca de la desembocadura. Es ese, digamos, ¿no? Depende, por ejemplo, por supuesto, de la orografía de los sistemas y de su grado, ¿no? De su tamaño. Ahora, si tenemos llanura de inundación, tendremos otro tipo de estructuras territoriales asociadas, geográficas asociadas en las cuencas medias y altas, ¿no? Y ahí podremos definir ambientes diferentes. La pendiente es un factor fundamental. Y yo lo que voy a tratar de argumentarle en lo que sigue es que los sistemas lóticos son mucho más heterogéneos espacialmente que los sistemas lénticos. ¿Está? Entonces, hubo una primera propuesta que fue del año 61, en el siglo pasado, en donde la primera división que trataba de dar cuenta de esa heterogeneidad espacial era longitudinal en el sistema. Hablaba, el funcionamiento de los sistemas lóticos puede entenderse longitudinalmente como el ordenamiento consecutivo de 3 zonas fundamentales. Dentro de esa zona, este autor, que era Illies, planteó de que los procesos y las características del ecosistema eran más o menos constantes, pero cambiaba hacia aguas abajo. Entonces acá lo que definió es la zona alta, la zona media y la zona baja. Este era el planteo. El objetivo de este trabajo tenía que ver con explicar el hábitat de los salmónidos, de las truchas y de los salmones. Entonces, como los salmones, ustedes sabrán que los adultos reproductivos nadan en corriente en contra hasta la zona de las nacientes, allí depositan los huevos, las larvas eclosionan y empiezan en su ciclo de vida a ser transportadas por el agua hasta que llegan a la desembocadura. Algunos viven toda su vida en el río, otros van al océano y luego vuelven. Y entonces hay ciertas partes del ciclo de vida de los salmónidos que se cumplen en la zona alta, ciertas partes del ciclo de vida en la zona media, y ciertas partes del ciclo de vida en las zonas bajas. Entonces, este autor planteó lo que se llamaba las zonas para peces, o las zonas de peces, en la zonación longitudinal, y le puso nombres técnicos en los cuales no vamos a insistir en este curso, pero lo que nosotros vamos a llamar cabecera, lo denominó como crenon. Eso, después hubo algunas propuestas más finas que dividían zonas dentro del crenon. Una zona intermedia que la denominó como ritron, y una zona de aguas bajas
que la denominó como Potamon. Crenon, Ritron y Potamon. Nosotros en el curso vamos a hablar zonas de cabecera, muy altas montañas, bajos caudales pero altas velocidades. ¿Está? Una zona Ritron en donde la velocidad se modera un poco, ¿está? Es como una zona intermedia, y una zona baja, de baja velocidad, baja pendiente, pero alto caudal. Entonces, longitudinalmente, estos autores lo miraron a macroescala el sistema halótico, no se fijaron en los rápidos y en los pozones, se fijaron en todo el sistema. Si yo entiendo estos 3 microambientes, puedo entender cómo funciona el ecosistema, cómo viven los salmónidos ahí, ese tipo de cosas. Fíjense, alguna foto de naciente de un sistema bastante más escarpado de lo que nosotros estamos acostumbrando, pero podría ser en Minas, al norte de Maldonado, al noroeste de Rocha, este tipo de paisajes puede ser posible. Crenon. Ritron, esto es un sistema montañoso que ya acumula bastante caudal en zonas medias. Y Potamon. Nosotros estamos acostumbrados más, nosotros no tenemos salmónidos acá, no tenemos montañas, y nuestros arroyos o nuestros sistemas lóticos en general se refieren como arroyos de tierras bajas, en donde ir a buscar el Crenon es como, capaz que son los primeros 10 metros del arroyo, o en una sierra, o quizás que no existe algo con esas características. El sistema porque ya nace en tierras bajas y con baja pendiente. ¿Está? El Potamon nos es más, este tipo de sistemas nos es más conocido. Ahora, luego de estos estudios, que se aplicaban muy bien para salmónidos, hubieron otros en donde planteaban que en realidad hay distintos gradientes longitudinales en un sistema, y hay veces esos gradientes son continuos, a veces son escalonados, y uno puede encontrar fauna muy diferente en distintos sectores, y no tienen por qué ser 3. Y los cambios entre un sector, entre la composición faunística de un sector y el otro, pueden ser saltatorios o más graduales. En realidad, uno puede encontrar sistemas que son bastante diversos. Sus gradientes ambientales y biológicos son diversos. Ahora, nosotros podríamos tomar un esquemita como este es el que yo les mostraba al principio del río Uruguay. Fíjense que tenemos la zona Ritron y la zona Potamon. La Crenon no la está analizando. Esto es la altitud con respecto al gradiente longitudinal. Tenemos la fuente, la naciente, y la boca, que vendría a ser la desembocadura. En la zona, acá lo que tenemos son cortes. Imagínense acá en la zona A y en la zona B vamos a ver unos detalles de la estructura. Me está queriendo aparecer, no sé por qué. Ahí está. En general, en la zona de mayor pendiente, uno espera clastos grandes. Pero en esta zona nosotros podemos encontrar un nivel de diferenciación en microambientes de tipo rápido y de tipo pozón, aún en cuenca alta. ¿Está? O en este caso, perdón, en cuenca media, según la definición que veíamos de Illes. ¿Está? En ritmo. En realidad estos pozones pueden aparecer en un tramo longitudinalmente ubicado en cualquier lado del sistema. Julián, vos ibas a decir algo. ¿O estoy equivocado? Sí, no, te iba a preguntar, porque no terminé de entender si la imagen de abajo es en planta, si está visto desde arriba. Exacto. Nada más abajo. Ahí va. Este de acá, fíjate que sería, si viene el cauce, vos lo cortás y lo mirás de acá. No sé si soy claro. Claro, total, sí, el corte. Y sí. el de abajo es la visión cenital. No, lo contrario es cenital. Entiendo, ahora entiendo mejor, gracias. Entonces vos tenés los laterales del cauce, tenés el tamaño de los clastos en la zona del rápido. Vos lo que vas a tener es una sección menor, y por lo tanto, para pasar determinado caudal tiene que pasar más rápido el agua. En el pozón, ¿qué pasa en el pozón? La sección es mayor, pero el caudal, imagínense que si la diferencia entre este sector del rápido y esta de acá, del pozón, son 50 metros
la cantidad de agua que pasa por acá o por acá por unidad de tiempo va a ser la misma, porque si no el agua se acumularía o se perdería. Si vos te fijás, bueno, más o menos pasa la misma cantidad de agua por segundo. Si pasa por una sección menor, la velocidad es mayor. Y eso es lo que establece que ahí exista un rápido. La velocidad es mayor porque la sección es menor. Cuando la sección es mayor, como en un pozón, porque en general son sectores más profundos, vos vas a tener una menor velocidad. Pero el caudal va a ser muy parecido en un punto o en el otro. ¿Tá? Si vos medís el caudal en un rápido o en un pozón que está pegado enseguida, antes o después, el caudal va a ser muy parecido, pero la velocidad va a ser muy diferente. Eso porque lo que cambia es el tamaño de la sección. Exacto. Es más área de sección, claro. Exacto. O sea, menor velocidad, pero es más agua, porque, o sea, es la misma agua porque la sección es mayor. Ahí va. Exacto. Lo único que te puede generar una variación de caudal ahí en tramos cortos es la llegada de un afluente, por ejemplo. Un surgimiento de muchísima agua subterránea. ¿Tá? La evaporación te va a sumar o restar. Te va a restar muy poquita agua. Los cambios de caudal por evaporación en tramos cortos van a ser prácticamente despreciables para la cantidad de agua que viajan en un sistema de este tipo. Entonces, si vos en pocos metros, podés tener cambios de velocidad muy, muy importantes, con caudales casi permanentes. Y eso se da porque la sección del sistema varía, la forma del sistema. Entonces vos tenés una interacción entre lo que es la cubeta, lo que es la litología, la geología, los suelos del lugar, la capacidad de ser erosionados o no, la pendiente, la velocidad del agua que interactúan, ¿no? Cuando vos tenés muchas rocas es porque todo lo fino fue lavado, quizás tengas una zona en donde la roca emerge, ¿no? en el subsuelo, y en los pozones tenés lugares que son no tan consolidados los sustratos, más fácilmente erosionados, y bueno, y por lo tanto el agua puede arrastrar partículas que no puede arrastrar en la zona de rápido. La dirección del curso en esa imagen que dice Florencia podría ser cualquiera. En realidad, el agua puede transcurrir del pozón al rápido o del rápido al pozón. En realidad están intercalados. En realidad vos tenés una secuencia de rápidos y pozones, rápidos y pozones. Después podemos ver algunas fotos. Y la idea de esto es, en la segunda salida de campo que Laura comentaba hoy, ir a un sistema lótico y recorrer distintos tramos y ver estas cosas a micro y a macro escala. ¿Está? En el arroyo Maldonado. Esa salida también vale la pena, gente. Bueno, fíjense, esto es lo que vendría a ser un corte en la zona Ritron, en la zona media, y si fuéramos a ver una zona... perdón, acá están las reducciones, ¿no? Pozón rápido. Si fuéramos a ver un corte en la zona Potamon, en la zona de aguas bajas, en general uno encuentra una serie de microambientes diferentes. No necesariamente, no quiere decir que no podamos encontrar rápidos. ¿Se acuerdan que yo les mostraba el río Uruguay? Les mostraba Salto Grande. Salto Grande que queda en la zona Potamon del río Uruguay. Pero si vos vas al Arapey, o al, ¿cómo se llama? El Ayuí, en Salto, vos vas a encontrar un montón de rocas emergidas y un rápido importante. O donde estaba el Salto Grande, aguas arriba, donde está la represa, había un salto grande que era una cascada, una represa, que es un rápido exacerbado, una cascada. Y estaba en la zona Potamon. Ahora, en la zona Potamon muchas veces aparecen este tipo de estructuras, que son canales principales y canales laterales que a veces están interrumpidos en condiciones de bajo caudal. Quedan como lagos asociados al canal principal, que cuando el agua suba, va a ser un canal donde corra el agua. Pero si no, se va a parecer mucho más a un lago asociado en la llanura. ¿Tá? Tenemos lagunas permanentes, acá tenemos algunos lagos de herradura, que ahora vamos a analizar un poquito más en detalle. ¿Conocen el proceso de meandrización? ¿Alguien se anima a describirlo o explicar qué significa? Y es esto que va ganando como curva, digamos. Exacto. Que el agua, o sea, en un margen va a ir más rápido y en el otro va a ir más lento.
Entonces en el que va más rápido erosiona y corre el margen hacia afuera, digamos, y en el otro sedimenta porque baja la velocidad. Y bueno, ese Exactamente. proceso de control. Y Se da la cuenca baja, o sea, en el que no era ni Ritron, ni Potamon, ni Pokémon, te me olvidé el nombre ahora. Grenon, Ritron y Potamo. Pero hablamos alta, media o baja. Con eso nos Ahí entendemos, va. no precisamos lo otro. En la cuenca baja sería que se da generalmente en las zonas más planas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué condiciones se necesita para que ocurra la meandrización? No tiene que ver con los Tamaño, sedimentos. ay, perdón, sí. Dale, Rodolfo, dale. Y para mí sí, un tamaño de partícula más pequeño y una velocidad del agua más lenta para que, o sea, las zonas que depositan, ¿no? Eso tiene que ver, Bueno, no es imprescindible que ocurra en las zonas bajas, puede ocurrir en otros tramos, es mucho más probable que ocurra en las zonas bajas con sedimento fino. ¿Alguien iba a decir algo más? no, que me imagino que para que suceda eso, quizás una condicionante debería ser que no hubiera mucha pendiente, ¿no? Para que no tendiera a correr siempre para abajo, o estoy equivocado. Ya, yo creo que, a ver, imagínense una tabla que le ponemos arena arriba y le inclinamos mucho, le damos una pendiente muy, muy marcada y hacemos correr con una manguera poco caudal y que vaya cayendo a través de la arena en esa tabla. Eso pueden encontrar muchos videos en YouTube. Aun cuando la pendiente es muy alta, puede generarse meandros, ¿está? En ese tipo de sistemas con alta pendiente. El tema es que la capacidad erosiva del agua va a ser tal que la vida de esos meandros yo estimo que va a ser muy corta. No es un sistema estable el de meandros. Se podrá generar mientras el agua es capaz de lavar todos los sedimentos finos que están en determinada zona del paisaje. Imagínense un cerro pelado de sedimento fino, y el agua en su momento, lo que va a haber quedado en ese sector de alta pendiente son los granos gruesos. O sea, ese tipo de estructuras de meandros con alta pendiente va a ser muy inestable, y a escala de evolución de la corteza terrestre ocurrirá en algunos momentos cortos de la historia, después desaparecerá rápidamente. Pero no quiere decir que no pueda existir, experimentalmente o en algunos momentos de la historia del paisaje. Yo les voy a poner un video que muestra un poco lo que hablaba. ¿Ustedes ven el video ahí? Por ahora no. ¿No? Entonces Negativo. tengo que compartir diferente. Denme un segundito. Pero imagínense, como modelo, que nosotros tengamos un tramo rectilíneo que une dos puntos en una llanura de inundación de diferente pendiente. Entonces vos tenés agua que en realidad tendría el camino de menor longitud entre un punto y otro de diferente pendiente, ¿no? Caída. Uno lo que cabría esperar, voy al video, es que a medida que pasa el tiempo, el agua vaya buscando una trayectoria en donde la distancia recorrida por cada molécula es mayor que la línea recta, la velocidad se minimiza y también la pendiente se minimiza. Esos son los procesos involucrados en la meandrización. ¿Ven el video ahí? Sí. Fíjense, ahí hay una representación gráfica de lo que vendría a ser la velocidad del agua, y esto tiene que ver con lo que contaba Bruno, ¿no? Tenemos mayor velocidad de agua en un sector que empieza a erosionar del lado de la curva, y eso se da, o sea, este choque del agua acá hace que el agua cruce su mayor velocidad hacia la otra costa, digámoslo. Y estas diferencias, si yo hago un corte de una sección, si hago un corte de la sección, la velocidad del agua va a ser mayor del lado afuera de la curva que del lado adentro. Y eso hace que tenga mayor capacidad erosiva del lado afuera y menor capacidad erosiva del lado adentro. Y eso hace de que muchas partículas empiecen a ser depositadas y se generen bancos, lo que se llaman bancos de punta, ¿tá? En donde se deposita sedimento fino, y sectores erosivos en donde los sedimentos finos son arrancados por el agua.
y transportados aguas abajo. Ahora, este proceso de meandrización se da cuando las condiciones son adecuadas, digamos, hacen de que el río cambie su posición en el espacio a medida que pasa el tiempo. Y esos cambios pueden ser muy significativos, se pueden llegar a generar cuellos, lo que se llaman los cuellos de los meandros, y en un momento, algunos meandros activos en un momento de la historia pueden llegar a quedar desconectados del curso principal del sistema lótico. Este es el origen de los denominados lagos de herradura, que son meandros abandonados. En inglés este es el término, oxbow, fuera de caja. ¿Está? Pero fíjense, acá este video permite mostrar gráficamente cómo en realidad el río, el sistema lótico, va mucho más allá de donde hoy tiene sus costas. El río migra en el territorio, en la llanura de inundación, y va generando nueva disposición de ambiente, ya sean bancos de punta, zonas más profundas, erosivas, o generando ecosistemas que se conectan y se desconectan, porque en el futuro este esquema podría volver a conectar, a capturar este meandro en la circulación del río sin ningún tipo de problema. Y esto es otra fuente de heterogeneidad. Y ustedes fíjense, acá empezamos, yo les venía planteando el tema de la heterogeneidad espacial, pero imagínense que esto también habla de la heterogeneidad temporal del sistema. Son muy cambiantes en el tiempo, a escalas de tiempo que pueden ser muy grandes o muy pequeñas. ¿Volvieron a ver la presentación ahí? Sí. Sí. Bueno, es más probable en llanuras aluviales, disminuye la pendiente, el curso se hace más largo. Y bueno, esto lo pueden explorar, a los que quieran explorarlo. ¿Conocen sistemas en Uruguay meandrizados? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Me parece que el río Cebollatí tiene una parte, ¿no? Exploremos, exploremos. ¿El Río Negro no tiene? Exploremos. Sí, de verdad, en la parte más baja, más cerca de la desembocadura, ahí entre Soriano. Sí, ahí. Este creo que es el Olimar, no sé, el Olimar, el Cebollatí, no sé exactamente en cuál estamos porque no tengo los nombres, pero fíjense en cualquiera de estos sectores, claramente se ven los meandros, ¿no? Ahí va, ese es el Cebollatí que es más grande. Y fíjese que buscamos al voleo acá se ve claramente esta barra de punta en donde se sedimentan y de este lado va a ir erosionando. Y acá pueden ver un laguito que claramente en un momento el curso tenía otra trayectoria. Y acá ven un lago de herradura, pequeñito. Miren que me alejo. Fíjense, si vamos a la cuenca alta acá, está la cuenca mucho más alta, también vemos meandros, ¿no? Claro, acá estamos en sedimentos, en sistemas de baja pendiente, y en la cuenca alta podemos encontrar meandros sin ningún problema. Río Negro, dijeron. Es como una norma, es como una regla. Río Negro. Esperen que tengo que poner el norte hacia donde debe ir para poder ubicarnos. ¿Ven el Río Negro acá? Estos son claramente meandros, ¿no? De otra escala diferente. Yo les voy a mostrar uno que es muy llamativo. Pero antes, acá cerca del Cubre Maldonado, fíjense cerca de la desembocadura del arroyo Maldonado, estas estructuras son meandriformes. ¿Y han visto la foto satelital del arroyo Balizas? No recuerdo no recuerdo haber prestado atención. Ubican acá estamos. Esto es la laguna de Castillos, Cabo Polonio, Balizas. El curso de agua que une la laguna de Castillos
con el océano es el arroyo Balizas, que es lo que ven ahí. Pueden ver el curso principal. Vean, esto es un lago de herradura. Esto es un lago de herradura que está apenas conectado al curso. Y fíjense que el cauce en algún momento apareció por acá. Y acá aparecen estas estructuras que son esos bancos de punta que aparecían en el videíto, que aparecían como unas marquitas amarillas y beige, que se empiezan a solapar, entrecruzar. Fíjense lo que es la complejidad, la variabilidad temporal de este territorio. Imagínense lo que es desde el punto de vista de la heterogeneidad de ambientes, este sector del sistema Arroyo Balizas. Uno va ahí, va a aguas dulces y estas cosas no las ve, las tenés que ver desde el aire. Imagínense que cuando cambia el nivel de agua, estas cosas van a cambiar su nivel de conectividad. Podemos tener sistemas puramente salobres salinos, cuando hay vientos desde el mar y entrada de agua salada y poca lluvia en la cuenca, y sistemas puramente dulceacuícolas aislados en este sistema. Podemos tener faunas completamente diferentes. Volvemos a la presentación. Bueno, entonces el tema es que tenemos, hoy hablábamos de los pozones y de los rápidos, pero dentro de un pozón podemos tener diferencias en velocidades, podemos tener zonas erosivas y zonas de sedimentación. Podemos tener muchas fuentes de variabilidad ambiental en un sistema halótico. Esta es una foto parecida a la que le mostré recién del arroyo Balizas. Ahora, algunos tramos de algunos sistemas halóticos presentan otras fuentes de heterogeneidad, como por ejemplo, canales laterales o islas. Nosotros podemos tener canales principales que tienen determinado caudal y velocidad del agua, y canales secundarios, canales múltiples que establecen una gran variedad de microambientes y de condiciones para la vida, por ejemplo, o para la ocurrencia de procesos. Nosotros vamos a seguir hablando de estas cosas, pero los sistemas lóticos son fuertemente heterogéneos, tanto desde lo espacial como desde lo temporal. Son sistemas dinámicos, mucho más dinámicos que los lagos. Y en esto ya introdujo este concepto antes. Una de las formas de entender qué tan variable o heterogéneo temporalmente es un sistema lótico es estudiar la hidrográfica. La hidrográfica es una representación gráfica de la variación del nivel o del caudal con el tiempo, ¿no? En función del tiempo. Y acá en esta gráfica lo que yo les muestro es lluvia. Estos son algunos datos de un arroyito en Florida, de la cuenca del Santa Lucía Chico. Ven lluvia y cómo responde el sistema. Y esto nos permite ver cómo el sistema expresa rápidamente, de forma hasta, si se quiere, explosiva, los fenómenos atmosféricos que ocurren en la cuenca. ¿Ah? Tenemos una lluvia intensa, esto involucra una crecida de un arroyo que estaba más o menos en 70 centímetros de profundidad de agua, llega hasta 3 metros. ¿En cuánto tiempo? Y en prácticamente nada. Fíjense, el incremento de la hidrográfica acá es prácticamente vertical, con una pendiente muy, muy, muy elevada. Y luego el sistema, la mayor parte del agua pasa rápido, pero luego hay otra que le cuesta más salir, hasta que, cuando no llueve por mucho tiempo, tiende a volver esa condición que Néstor ya les contó que se llamaba flujo de base. Tenemos los flujos de tormenta, o storm flow, y el base flow. ¿Está? Pero este tipo de impacto en el funcionamiento, imagínense, tiene que ver con la capacidad de arrastre que hay en el sistema. Puede arrastrar productores primarios, puede arrastrar organismos, va a transportar mayor cantidad de materia, de sedimentos y suspensión. Clastos, hoy decíamos clastos y velocidad del agua. ¿Cuándo se produce el arrastre? El arrastre masivo de partículas grandes, y se produce después de las grandes lluvias, que es cuando el sistema responde rápidamente y alcanza las mayores velocidades. Esos son los momentos en donde el sistema expulsa. ¿No? Y luego, cuando eso se aplaque, es que habrá mayor probabilidad de la sedimentación en el sistema de las partículas que son transportadas de aguas arriba. Por lo general. Este es el mismo arroyito. Y el cambio ese que muestra la hidrográfica, les pido que miren ahí ahora, porque es una muy pequeña animación. Este era el arroyito que ahí abajo, donde saqué la foto, tenía 70 centímetros de agua.
El mismo día llovió, y fíjense lo que se transformó el arroyito. Este es el cambio del sistema, el cambio temporal en unas pocas horas mientras nosotros estamos haciendo un monitoreo. Pasamos de esto, en donde vos te preguntás, ¿y esto es un arroyo? A esto. ¿Ah? Imagínense la diferencia de caudal, imagínense los kilos de sedimento que pueden ser transportados en este estado y los kilos de sedimento que pueden ser transportados en este estado. Bueno, esta conexión con las condiciones meteorológicas atmosféricas hacen que arroyos similares, cercanos en el espacio, uno podría esperar que se comporten de forma similar. Acá tenemos la comparación de dos arroyos separados 40 kilómetros en la cuenca del Santa Lucía Chico, y por supuesto están sometidos a lluvias similares. Hay geologías similares, pendientes similares, y fíjense que las hidrográficas son bastante parecidas. ¿Tá? Porque el reloj les va marcando el tiempo. Cuando llueve en un lado, probablemente llueva en el otro, y llueva una cantidad parecida, y le lleve más o menos el mismo tiempo expulsar el agua, entonces los sistemas funcionan parecidos. Y son sistemas del mismo orden, entonces son sistemas de orden 3. Fíjense, acá tenemos en la misma gráfica. Lluvia, respuesta del sistema. Ahora, los patrones de lluvia pueden ser muy complejos, puede caer mucha lluvia junta, pueden caer 100 milímetros en 5 horas, o puede caer 100 milímetros en una semana, y la respuesta del sistema va a ser muy diferente. No es lo mismo que el suelo esté a lo que se llama capacidad de campo, y eso involucra suelo saturado de agua, a un suelo después de una sequía muy grande, porque va a haber mucha absorción y el sistema va a reflejar la consecuencia con una rapidez muy diferente. Acá tenemos, antes de las lluvias, las condiciones de caudal de base, esto es la línea azul que no se ve ahí abajo, un evento de lluvia que se da distribuido en unas horas o en unos días. Esto, fíjense, es 24 de mayo y esto es 25 de mayo, son unas horas. Tenemos un retraso. Ese retraso entre el pico de la lluvia y el pico de la crecida involucra lo que en promedio le lleva a las moléculas de agua llegar al punto donde yo estoy midiendo caudal. ¿Tá? Y eso es típico de una cuenca. Y es típico de su tamaño, es típico de su pendiente, y es típico, por ejemplo, de cuántos kilómetros haya recorrido el curso de agua. Si es un canal recto y directo o si es meandriforme, porque va a viajar mucho más lento. Tenemos el pico y tenemos el retraso con que el sistema vuelve a sus condiciones de base. Esto tiene que ver con la resiliencia del sistema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos definir un disturbio como un evento de crecida asociado a una precipitación, y podemos medir cuánto tarda el sistema en recuperar la condición anterior, que era el caudal de base. Entonces nosotros acá podemos estudiar la dinámica y podemos ver qué tan resilientes son los sistemas. Imagínense que una intervención en esta cuenca que involucre una canalización va a cambiar la hidrográfica y va a cambiar la capacidad de transporte de sustancias, va a cambiar la resiliencia del sistema y otros parámetros. ¿Ah? Imagínense que a medida que uno estudia o analiza el comportamiento de cuencas más grandes, las cosas se van haciendo más complejas. Por ejemplo, si tenemos una cuenca muy grande, y aquí ocurre una lluvia bastante intensa, pero solo en este sector del territorio, en donde tenemos solo 2 arroyos de orden 1 y uno de orden 2, medimos en este punto, vamos a medir una hidrográfica con esta característica. Va a ser un efecto muy fuerte en este punto, con un pico de crecida y una disminución gradual. Ahora, si medimos en este punto tramo medio, lo que vamos a encontrar es que ese pico se diluye. Se pierde el impacto de esta lluvia tan concentrada en este punto del arroyo, porque está recibiendo agua de otros sectores de la cuenca que no recibieron lluvia, y por lo tanto el pico de crecida en este punto va a ser mucho más bajo. Ahora, imagínense que hay otro sector en el que también llovió, y estamos midiendo acá abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, vamos a encontrar que el agua que llueve acá pasa primero por este punto, porque la distancia es menor. Y un tiempo después va a llegar el agua que llovió acá, pero depende si ocurrieron las lluvias al mismo tiempo o fueron en distintos momentos. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto en este punto de aguas abajo? Imagínense que hay una ciudad acá.
¿cuál va a ser el efecto de inundación de estas lluvias en esta ciudad? Va a depender de en qué sectores del territorio llovió, cuánto llovió en cada territorio y en qué momento llovió. Por ejemplo, va a ser muy diferente si los picos que devienen de una lluvia en un sector y de la otra llegan al mismo tiempo a esta ciudad, o si llegan desfasados en el tiempo. Si primero pasa un pico decreciente, después pasa el otro, no pasa nada. Si llegan juntos se van a sumar. Y ahí es cuando ocurren en general esas grandes inundaciones. Y uno cuando uno está sentado en un lugar del espacio y ve llover, parece que llueve parejo en todo el territorio igual y nada más lejos que eso, ¿no? En general, salvo cuando son sistemas meteorológicos atmosféricos muy grandes, las lluvias suelen tener una variabilidad en su intensidad bastante importante, ¿no? Y el transporte de agua atmosférico es muy importante. Ha llegado a hablarse en algunos estudios relativamente recientes de ríos aéreos o ríos voladores, ¿no? Porque las cantidades de agua que se transportan en la atmósfera son muy grandes. ¿Ya? Gente, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta en este punto? No, por acá. Acá llueve en La Paloma, ahora mismo. Bien, acá llueve en la Costa de Oro. Seguimos entonces. No me quedó clara una cosa, no sé si me escuchan. ¿Sí? Hablaste de la capacidad del suelo, como de retener el agua o algo así, y me quedaba la duda de en el ejemplo que diste de la animación, ¿cómo sería? Porque si creció tan rápido, ¿cómo era esa capacidad del suelo? No sé si lo dijiste así o no, pero... Dale, repito a ver si soy más claro. Imagínate que hay una lluvia de 100 milímetros en un día, luego de una gran sequía. Los primeros 10, 20 mililitros de agua van a ser absorbidos por el suelo, y lo que va a escurrir va a ser la lluvia que caiga después de que el suelo absorbió agua. ¿Tá? Entonces va a haber un pico correspondiente a como si hubiese llovido una menor cantidad de agua en la cuenca. Ahora, si vos tenés una lluvia de 100 milímetros y a los 3 días otra lluvia de 100 milímetros, ya no, el suelo seguramente no tenga capacidad de infiltrar agua, y todo lo que caiga en la segunda lluvia va a ser escurrido hacia aguas abajo rápidamente. ¿Tá? El concepto ese lo usan mucho los agrónomos, yo lo aprendí hace poco, es el de capacidad de campo, y refiere a eso, a cuando el suelo está saturado de agua. Cuando está saturado de agua, lo que vos le brindes agua extra va a escurrir, porque todos los espacios que hay entre los clastos, entre las partículas del suelo, ya está ocupado por agua, está saturado. No sé si contesto, Florencia, tu duda. Dale, perfecto. Florencia habla, pero a veces sí. Bueno, ustedes fíjense, estamos hablando acá de la conexión entre atmósfera y curso de agua, sistema lótico. Pero en el medio, y en esta consulta que hacía Florencia, estamos hablando de campos, porque la lluvia no se da sobre el curso, sino que se da en la cuenca. Y por lo tanto empezamos a hablar de algo que es fundamental, que tiene que ver de la conectividad del curso de agua con todo el territorio en donde llueve y que aporta agua y sustancias transportadas hacia el curso. Entonces vamos a empezar a hablar más de la conectividad del sistema lótico con el paisaje en general. Y ahí siempre que se habla de sistemas lóticos, y acá solo para hacer bullying a otras profesiones, muchas veces se ven, en el mundo agronómico por ejemplo, a los sistemas lóticos, a los ríos y arroyos, como canales que conducen agua que se pierde en el mar si antes no se utiliza para algo. Entonces esa visión conceptualmente es la de un tubo de descarga, un efluente de algo, ¿tá? Que conduce un recurso que es valioso y hay que utilizarlo. ¿Tá? Y eso, en general, tiende conceptualmente a entenderlo como algo desconectado del resto de los procesos del territorio y del paisaje. Podríamos decir de que hace varias décadas de que este concepto ha sido, desde el punto de vista académico y científico, totalmente derribado. Y vamos a tratar de avanzar un poco en los principales argumentos. El principal argumento, seguramente ustedes lo han escuchado hasta el hartazgo a esta altura, y es que la unidad funcional del territorio es la cuenca hidrográfica.
Y este concepto que hasta en este momento lo tenemos hasta plasmado hace 16, 17 años en la Constitución de la República, es un concepto que no surgió hace muchas décadas. ¿Tá? Es un trabajo que se dio en este sector del territorio, en un campo experimental que se llama las cuencas de Hubbard-Brook. Brook, es algo así como cañada, ¿no? La traducción directa o algo por el estilo. Es como un pequeño arroyo de una zona, no de muy alta pendiente, pero una zona de montañas de bajo porte, digámoslo así. Es un campo experimental de origen forestal en un comienzo. Y lo que hicieron en este campo fue estudiar en distintos puntos de corte de microcuencas balances de masa. Medían cuánta agua entraba al sistema por lluvia, ¿no? Si yo tengo el área y sé cuántos milímetros de lluvia caen en cualquier sector del territorio, puedo calcular cuántos litros llovieron, ¿no? Esos son pluviómetros. Y en un punto de corte del sistema abajo, puedo saber cuánta agua está pasando por unidad de tiempo en el arroyo que expulsa el agua. Puedo calcular también cuánto se evapora, puedo calcular cuánto se infiltra, cuánto surge de la napa. Entonces hicieron ciclos hidrológicos en el territorio y se dieron cuenta que las cuencas hidrográficas eran unidades funcionales ecosistémicas. ¿Está? Y eso permite definir una cuenca hidrográfica. Cuenca hidrográfica es un sector de territorio que cualquier gota que caiga ahí conduce o termina, si no se evapora antes o se infiltra, pero terminaría si viajase sin que pasen esos procesos, en un punto de cierre de la cuenca que es arbitrario. Yo puedo definir un punto de cierre en cualquier sección de un sistema lótico. Puedo definir muchas microcuencas. Puedo definirle a este afluente, a este, y estudiar en puntos de cortes diferentes, asociarlo a distintos usos del suelo. Bueno, estos estudios fueron hechos en los años 50, a partir de los años 50, esta estación experimental está desde el año 55. Hoy en día todavía se sigue estudiando este sector del territorio que queda en el noreste de Estados Unidos, es una estación, pueden ir a la página, hay muchísima información, fíjense, desde el 55 hasta acá, hay información, esta no es la visión, yo hoy exploré esta página, esta es una pantalla guardada de un año anterior, ahora tiene otro aspecto, pero no importa, tiene recursos para investigadores, recursos para estudiantes y educadores y para visitantes, es muy interesante. Y toda esta información se plasmó en una publicación muy importante del año 1967. ¿Tá? Y que el título del artículo era Ciclado de nutrientes. Decía, pequeñas cuencas pueden proveer información invaluable de los ecosistemas terrestres. Este concepto de este artículo de Borman y Likens, que fue publicado en la revista Science, la revista Science es como, digamos, la número 2 de prestigio académico a nivel global, después de Nature, por el impacto que tiene en la comunidad científica. Y este artículo es un clásico de la limnología, es un clásico de la ecología, es un clásico de las ciencias ambientales, porque estableció eso. En realidad no podemos entender los sistemas lóticos o los sistemas acuáticos como desconectados del territorio donde están insertos. Porque funcionalmente una cuenca es un sistema. El límite no está donde llega al borde del agua en un arroyo. El límite está en la divisoria de aguas. ¿Tá? Esa es la unidad funcional del territorio. Y los sistemas terrestres están fuertemente acoplados a los acuáticos. Y tengo que hacer una salvedad. Esto no es solo válido para los sistemas lóticos. Un lago tiene su cuenca y la calidad de un lago depende de lo que pasa en la cuenca. Este concepto, Néstor ya lo introdujo y lo estamos profundizando un poco acá, y en realidad es válido para un sistema lótico, para un léntico, para un humedal, para el océano entero, para lo que ustedes quieran, ¿no? En realidad, siempre es aplicable. Bueno, 3 conclusiones fundamentales del trabajo. La cuenca debe ser la unidad de estudio para poder entender procesos. La hidrología define los límites del sistema de una forma natural, y todo lo que ocurre en la cuenca de drenaje puede afectar directa o indirectamente los cuerpos de agua que se encuentran allí. ¿Tá? Y hay una direccionalidad de los procesos.
¿no? Que estuvimos hablando, la pendiente, ese tipo de cosas. Y otra de las conclusiones que llevaron, que ahora no vamos a analizar mucho, pero en lo que hemos insistido en el curso, es que el ciclo de nutrientes es el proceso funcional principal en los ecosistemas. Y yo así, como para vincularlo a otras cosas que estamos hablando, fíjense que en este curso de limnología, cuando hablamos de contaminación, hablamos de nutrientes en general y hablamos de eutrofización. No estamos hablando de mercurio, cromo. Estamos hablando de la productividad biológica y de la limitación por nutrientes. El ciclo de nutrientes y cómo el hombre lo afecta generan cambios sustantivos en el funcionamiento de los ecosistemas. Aun cuando un nutriente no es algo que mate, es algo que da vida, hablando mal y pronto, ¿no? Es algo necesario para la vida. Fíjense, algunos de los experimentos hechos en esta cuenca, lo que hacían era, por ejemplo, desmontar un área y medir aguas abajo las consecuencias. Medían cuánta agua era exportada y cuál era la calidad del agua. Y le hacían un análisis de todo lo que era transportado, del calcio, magnesio, el fósforo, cuántos sólidos en suspensión habían. Imagínense, en este estado, relativamente cercano a la deforestación, seguramente los arroyos corriesen con aguas turbias cargadas de sedimento, porque no hay vegetación que limite la erosión. Ahora, cuando vos tenés un monte bien conservado, la erosión va a disminuirse, el transporte de sustancias va a disminuir. ¿Está? Y ellos lo pudieron cuantificar por primera vez y las conclusiones fueron muy fuertes. Bueno, no necesitamos, para ver esta conexión entre los territorios y los sistemas lóticos, no necesitamos ir a un campo experimental, esto ocurre en todo el territorio y es una de las causas de que el impacto de la producción de alimentos sea tan fuerte en la estructura y funcionamiento de sistemas acuáticos, ¿no? Porque la conexión es directa y se da por la circulación del agua del territorio. Si el suelo está descubierto mucho tiempo al año, los suelos van a perderse. Van a tender a perderse y los que los reciben son los ecosistemas que están aguas abajo. Humedales, sistemas lóticos, sistemas lénticos, lo que esté aguas abajo en la cuenca. Ahora, esta conectividad entre el territorio y los sistemas puramente acuáticos, digamos, ¿no? Del borde de la línea de costa hacia adentro, la conectividad puede variar. Hay sistemas que tienen una densidad de cursos de agua muy alta y hay otros que tienen unos poquitos cursos de agua dispersos en el territorio. Y eso depende de la litología, la granulometría, el tipo de suelos, la cobertura, muchas cosas. Esto, por ejemplo, si yo no me equivoco, es una representación un poco abstracta, pero una foto satelital de un sector del río Colorado en Estados Unidos, ¿no? Que es un gran cañón, muy erosivo, con altas pendientes. ¿No? Los arroyos, lo que van haciendo es, el agua va comiendo un suelo sedimentario y lo come y lo come y lo come y se generan grandes cañones, ¿no? Un curso muy excavado en el territorio. Y bueno, y esa conectividad, esa densidad de cauces en el territorio podría asociarse a este concepto que ya introdujo Néstor, que era el de la clasificación en función del número de afluentes, ¿no? Del orden. Yo puedo tener una cuenca en donde tenga muchísimos cursos de orden 1 o que tenga muy pocos. Capaz que dos cuencas de la misma área, puedo tener una con 100 tramos de orden 1 y otra con 10. Y van a funcionar diferente, y la conectividad con el territorio va a ser diferente. Pero volviendo a lo que yo les decía hoy al comienzo, el tema de los gradientes ambientales y de la heterogeneidad espacial. Este aspecto, que es el orden, si se quiere, permite describir sintéticamente la escala del tramo del sistema lótico. Y yo podría decir, bueno, acá tengo, no son microambientes, pero son sistemas con distintas características. No va a ser lo mismo el ambiente de vida en un tramo de orden 1 que en un tramo de orden 2, que en un tramo de orden 3, 4, 5, 6, 12. Entonces, aquella división de Illes de cuenca alta, cuenca media, o tramo alto, tramo medio y tramo bajo, en realidad yo puedo ir más fino y decir, bueno, pero yo en un tramo medio puedo tener un sistema de orden 1, o en un tramo bajo puedo tener un afluente de orden 1. Y de repente, este de orden 1, aunque esté acá, sea más parecido a este, que también es de orden 1, pero está en un tramo medio, o es afluente de un tramo medio,
y a este orden 1 que está en un tramo alto. Si es una cuenca de baja pendiente, esto podría ocurrir. Entonces ese ordenamiento longitudinal en sistema, en donde separás alto, medio y bajo, hay veces que para el estudio no te es muy relevante, y este tipo de clasificaciones puede ser más relevante. Pero depende qué es lo que estés tratando de entender, cómo funciona el sistema, cuál es la pregunta de investigación, o el proceso involucrado. Bueno, esto tiene que ver, Néstor ya presentó, estas gráficas son muy parecidas, es solo para machacar un poquito. Acá lo que tenemos es el cambio del orden de un tramo, y en una cuenta, ¿cuántos tramos de ese orden cabría esperar? Muchos más tramos en función, muchos más tramos cuanto menor sea el orden. A medida que aumenta el orden, los tramos de orden pequeño van cambiando de orden, y van disminuyendo el número. Mientras que el caudal tiene una relación contraria. Cuanto mayor sea el orden, mayor va a ser el caudal que circule por esa sección. Y este es el sistema de mayor orden, ¿no? Conocido en el planeta Tierra, existente en el planeta Tierra, que se estima que está en una escala de orden 12. Imagínense que para que un río o una cuenca como la del Amazonas sea clasificada de orden 12, quiere decir que tuvo que tener la confluencia de dos sistemas de orden 11, y cada uno de esos de orden 11 de dos sistemas de orden 10, y cada uno de esos sistemas de orden 10 de 2 de 9, o sea, llegar a un orden 13 es muy fácil, pero pasar de un orden 8 o 9 es muy difícil, para cualquier cuenca en la corteza terrestre. ¿Está? Perdón, vuelvo atrás. Esto que tiene que ver con la clasificación de microambientes y heterogeneidad espacial, tiene que ver también con la conectividad en el territorio. Porque yo puedo tener una cuenca tan grande como el Amazonas, pero con una densidad de cauces menor, y el orden que llega allá al punto de la desembocadura no va a ser 12, va a ser menor. Podría ocurrir perfectamente. ¿Está? Y hay otro aspecto de la conectividad que es muy relevante, es la conectividad con el sistema que recibe las aguas, la desembocadura. En general, los grandes ríos o todas las aguas del mundo, uno tiende a pensar que tarde o temprano llegan al mar o al océano, ¿no? Son sistemas que van desde el continente hacia el océano. Pero hay sistemas en donde eso no ocurre. Por ejemplo, son los que se llaman las cuencas endorreicas, en donde los sistemas, por ejemplo, descargan en un desierto en donde el agua infiltra o se evapora, y no hay una desembocadura, una conexión directa superficial con el océano. Uno de los ejemplos más claros es esta, que es la cuenca del Okavango. Yo borré acá una página web que estaba desactualizada y quedó sin nombre. Okavango. Esta cuenca del Okavango, todos ustedes la han visto en la televisión. Esta parte de lo que se llama el delta de la desembocadura es donde confluyen los grandes mamíferos de todo ese sector de África en las temporadas de lluvia. Esas grandes migraciones de herbívoros que siguen, ¿no? Los elefantes, los antílopes, que los leones los siguen. Esas grandes migraciones van en los tiempos donde hay lluvias a este sector del territorio. ¿Por qué? Porque es un desierto, pero las lluvias ocurren en la cuenca alta en determinado momento del año, que siempre se da, porque está totalmente sincronizado con el funcionamiento atmosférico, y hay una temporada de lluvias que descarga en este sector, que es un gran humedal, que termina evaporándose y pasa, imagínense, no sé los plazos, ¿no? Imagínense, 6 meses inundado y 6 meses seco. Y esos 6 meses que está inundado es el campo de alimentación de los grandes mamíferos, es lo que soporta gran parte de la biomasa de los mamíferos africanos, esos que vemos en la película. Okavango, en Botswana. ¿Ven la foto satelital ahí? Si yo se las miro en este momento, se las muestro en este momento del año, parece un gran desierto. ¿Ven el Google Earth ahí? Sí, se ve Google Earth. Gracias. Vamos a Okavango. Aquí estamos, así reducimos un poco el flujo de información para no matarlos. Delta del Okavango. Si ustedes se fijan,
Ven que no parece ser muy verde el territorio ahí, hay zonas muy desérticas. Este es el Atlántico, no hay conexión con el Atlántico, es un gran delta que llega a la nada, digamos, ¿no? A ver si podemos identificar acá en la foto algunas de las cosas que estuvimos conversando. Por ejemplo, estructuras tipo meandriformes. Fíjense que en este sector, que es desembocadura, es un delta. ¿Es un delta por qué? Porque todos los sedimentos que trae el agua en esos pulsos de inundación desde allá arriba de las montañas van mayoritariamente a ser sedimentados acá. Y con esa agua y esos sedimentos van a venir muchos nutrientes. Y por lo tanto este sector, cuando está regado, es muy fértil. Y por lo tanto se produce mucho alimento que soporta una gran biomasa de mamíferos. Vamos a un lugar en donde el curso... No sé si ustedes han visto videos, pero yo he visto muchos documentales en donde en el pleno desierto hay una parte donde en algún momento pasó un río y la gente empieza a correr y vos ves que el agua avanza. Y el agua viene de donde estaba seco, y el agua pasa y en un momento, en 5 minutos, ya no podés cruzar al otro lado porque se formó un río donde no había. Fíjense este sector. Los meandros son muy claros. Fíjense algunos meandros abandonados. Algunos meandros que están a punto de abandonarse o están siendo recapturados por el cauce principal. ¿Ah? Yo les recomiendo, esta herramienta del Google Earth está muy buena, y está bueno tratar de ver en el territorio de repente con otros ojos, desde otra perspectiva, algunas de las cosas que estamos tratando en el curso. De repente uno interactúa mucho con muchos ecosistemas, pero nunca los pensó desde otra perspectiva, y ahora, después de conversar estas cosas, los puede entender su funcionamiento de otra forma. Gente, preguntas. Seguimos unos minutitos más. Vamos a cambiar de escala. Recién mirábamos los sistemas en tramos bastante grandes. Miramos primero longitudinalmente todo el sistema, lo dividimos entre zonas, hablamos de órdenes, hablamos de si desemboca el océano o no, de la densidad de curso, qué tan conectado con el resto del territorio, hablamos de la cuenca hidrográfica, que es una escala mucho más grande que la del comienzo, ¿no? Que empezamos a hablar de rápidos, pozones. Bueno, ahora vamos a volver a una escala más pequeña de análisis, que sería una sección en el territorio. En una sección del territorio, muchas veces nosotros nos acercamos al curso y encontramos que el agua corre a determinado nivel. Pero como ya comentamos, ese sistema responde a las lluvias y puede variar mucho su nivel y muy rápido. Entonces, en general, el territorio, uno puede identificar las distintas alturas a las que llega ese curso de agua, porque hay como escalones en el territorio, lo que se llaman terrazas, y que involucran distintos niveles a los que llegan en momentos de inundación el sistema. Distintos niveles que tienen distintas intensidades y distintos tiempos de recurrencia, ¿no? Los niveles más altos de inundación son los que ocurren menos, los menos probables, y así van bajando. Y eso es en general es bastante simple de ver cuando uno se acerca e interpreta cómo funciona un sector de un curso. Entonces acá fíjense que definen en este esquema es el canal cuando el caudal es bajo, la llanura hidrológica de inundación, que en general se inunda una vez por año por lo menos, o algo por el estilo, depende por supuesto del funcionamiento en la cuenca, y después una llanura de inundación topográfica, que esa está asociada a las inundaciones de gran escala, que tienen bajo tiempo de recurrencia, pero que dejan señales en el territorio. ¿Está? Bueno, el tema es que esta lógica de sistemas que varían su nivel de inundación fue o aportó la comprensión de un componente de la estructura y funcionamiento de estos ecosistemas que es muy relevante, y tiene que ver con esa zona de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres. ¿Está? Pensando esto como sistemas que interactúan dinámicamente.
No sé si lo ven ahí, pero acá tenemos la Laguna Merín y muchos de sus afluentes que ahí explorábamos. Fíjense en estado de aguas bajas y en estados de aguas altas, cómo, acá son zonas muy bajas, muy inundables, pero cómo el agua llega a inundar sectores que en otros momentos los clasificaríamos claramente como sistemas terrestres. Adiós, Isa. Ah, no escucha porque Néstor está con auricular. Néstor tiene una sucursal del CUR en la casa, me parece. Bueno, lo último que vamos a hablar hoy, después esta presentación va a dar para seguir un poquito más. El concepto de pulso de inundación fue un componente fundamental de la teoría del funcionamiento de sistemas lóticos, que fue introducida hace muy poquitos años, al final de los años 80 y pico, ahora no me acuerdo, pero lo vamos a ver más adelante, y que permitió explicar para grandes cursos de agua como el Amazonas, cómo el sistema tenía una periodicidad muy marcada intraanual que se repetía, y en cada momento del año, con distintos niveles del agua, temporada seca, temporada de lluvias, el sistema funcionaba de una forma completamente diferente. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, en lo que se denominaba el verano amazónico, ¿tá? Predominaban la germinación de semillas, el reclutamiento de semillas, la producción de plantas y los procesos de descomposición, y en lo que se llama el invierno, predominan fenómenos como la dispersión de semillas, el transporte de nutrientes asociado al agua de inundación y la deposición de sedimentos. Ahora, también mostró que hay muchas especies que viven en el sistema que tienen su ciclo de vida acoplados a estos ciclos de inundación y sequía, digamos. Por ejemplo, los peces tienden a reproducirse en momentos de aguas altas, no en el propio curso de agua, sino en sistemas asociados inundados de la llanura de inundación. Luego el sistema baja, y esos oxbow lakes o cursos abandonados que quedan desconectados del curso, son grandes estaciones de cría y de engorde y de refugio para los alevines y los juveniles, que cuando vuelva a subir el agua van a ir hacia el curso principal del sistema lótico. ¿Tá? Y las especies, su ciclo de vida están acoplados al funcionamiento de eso. Si vos canalizás, ponés embalses y destruís la hidrográfica, por ser gráficos, vas a estar afectando todas las especies que son dependientes de esa hidrográfica, hablando marítimo. ¿Tá? Y quiero cerrar con esta foto. Este tema de las inundaciones es parte del funcionamiento natural de los sistemas lóticos que se encuentran en llanuras de inundación, y el problema es que en esos sectores del territorio, en general, el ser humano ha encontrado las tierras más fértiles. ¿Por qué? Porque son los sectores de la cuenca que reciben los sedimentos finos cargados de materia orgánica y de nutrientes que son transportados de la cuenca arriba. Hay disponibilidad de agua, buenos suelos para la agricultura, y eso hace que esta ocupación del territorio, que es periódicamente inundable, naturalmente ocurre eso, genera uno de los mayores problemas de la interacción del ser humano con este tipo de sistemas. Uno, imagínense un sistema que, bueno, acá hace 20 años que no se inunda, y construís tu casa ahí y a los 3 años querés matarte porque tenés todo inundado. Pero eso también es un problema de eso, ¿no? De no entender cómo funciona el sistema y qué esperar de su comportamiento. Gente, yo les diría antes de cerrar, no definimos qué hacer el martes que viene. Yo entiendo de que hay tanta acumulación de parciales en función de lo que dijeron, aún el próximo martes, como decía Laura, que lo mejor sería no saturarlos y tener el próximo encuentro el jueves que viene, ¿tá? Que seguiríamos trabajando este tema. Ahora, después vamos a tener que reevaluar a ver si además del 12 tengamos que tomar algún martes porque nos podemos atrasar un poco en algunos contenidos, ¿tá? Después reevaluamos. Pero yo les diría, a todos los que puedan, nos vemos el sábado en la salida de campo, y luego yo les voy a mandar videos
para trabajar el jueves que viene siguiendo esta clase de sistemas lógicos. ¿Está? Si alguien de los que no estuvo al principio quiere quedarse y disipar dudas respecto a la salida de campo, yo me quedo un ratito y conversamos. ¿Está?